Bienvenidos a Morna, el podcast. Esta vez vamos a estar hablando sobre los avances de la tecnología en cuanto a Morna, todo lo que hemos emprendido con nuestra super API, pero además también habrán sobre lo difícil que ha sido emprender en todo el mundo de la inteligencia artificial, con lo volátil que también es, y todos nuestros fracasos, claro que sí, que también ha sido una pieza importante, porque Abraham, yo confío más en personas que han vivido, que han fracasado, que quien está solamente comenzando, digamos así, y bueno, le falta fracasar, porque el éxito es un conjunto de fracasos, ¿sí? Y no sé si ustedes también se sienten identificados, que avanzan con algo y luego para atrás y avanzan un pasito para adelante, dos para atrás, así pasa. Pero bueno, actualmente ya nuestra Super API, o digamos así, Morna en general, se está convirtiendo o ya está en ese proceso de metamorfosis. Ya tenemos alas con todos esos colores brillantes y estamos volando por ahí por el bosque. Así mismo. Y bueno, la metamorfosis es clave, pero también es dura, ¿no? Porque implica, ¿sí?, que tú como empresa, que tú como emprendedor, como empresario que estás comenzando, cambies, dejes de lado también cosas y de ahí comienza todo, ¿sí? Nosotros, ¿qué año, Abraham? ¿Qué año empezamos nuestro proceso de... 2023. 2023. Empezamos con un proceso de solamente o vamos a enfocarnos en estas áreas en específica. Dejamos atrás todo el tema de blockchain, todo el tema de metaverso, que estamos bastante ilusionados. Ahí sigue, ese sueño sigue ahí. Todavía Abraham con los óculos tratando de hacer... con conferencias, convenciones, todo eso está en proyectos de metaverso. Que quizás vienen también más adelante. Claro, la tecnología va avanzando. La tecnología va avanzando en ese Pero también es parte del aprendizaje, ¿no? Entonces dijimos, no, mira, ya va, espérate, llegó el tema de la inteligencia artificial día número uno que sale a público, dijimos, esto va a cambiar de todo lo que hemos venido hablando. Que vean los demás capítulos de todo el avance de la inteligencia artificial. Y creo que el porqué es crucial, ¿no? El porqué que nos dimos cuenta es que, a diferencia del resto de las tecnologías que estábamos trabajando para darle solución a nuestros clientes, la idea es que la inteligencia artificial traía una solución y traía productividad única. Porque cuando hablamos de los metaversos, es una forma diferente de interactuar con el mundo virtual. Cuando hablábamos de la blockchain, era una forma diferente de interactuar la economía digital, pero no era una nueva tangente, no era un nuevo paradigma que explorar. La inteligencia artificial sí lo era. Oye, además la inteligencia artificial, como hemos venido viendo, ¿sí? Es que es comercializar inteligencia, justamente. Y colocarle inteligencia a todo, digamos así, desplaza al resto de los productos, porque básicamente revoluciona o cambia todos los productos en sí. Es eso, ¿sí? Es un commodity que no se acaba, es como la comida, realmente no hay suficiente inteligencia que tú no quieras comprar. ¿Okay? El punto es ponerla en uso, y yo creo que esa fue una de las partes cruciales que nos dimos cuenta. En el 2023 mucha gente estaba jugando con inteligencia artificial, pero había que ponerla en producción para las empresas. Así mismo. Entonces, ¿qué arma todo esto? Del emprendimiento, de ser empresarios y todo lo demás. De que uno va aprendiendo en el camino, se tiene que foguear, trabajar, no... Si usted está en un trabajo, por decirte algo, ir aprendiendo, ir viendo lo que es bueno, lo que es malo, ¿sí? Agarrar todas las experiencias para luego enfocarse, dar toda su energía a algo en específico y prepararse para el fracaso. Lo importante siempre va a ser levantarse. Nosotros, cuando sacamos la primera Super API, vino por una necesidad justamente, Abraham. Sí. Y nuestra necesidad era de poder atender a nuestros clientes cuando lanzábamos publicidad justamente de metaverso. Sí. O páginas web o aplicaciones, que también era muy popular que los clientes llegaran solicitando una aplicación. Pero siempre activábamos estas tipo software como ManyChat o cualquier otro software que eran bots y cuando llegaban en ese camino, bueno, ya se trababan y era una molestia configurarles y darle más contenido a esas herramientas, ¿no? Sí. Y bueno, nos empezamos a enfocar primero que nada en un experimento que se hizo un fin de semana en lo que es Telegram, lo que era ChatGPT, digamos así, conectaba ChatGPT 3, creo que 3 o 3.5. 3.5. Creo que 3.5, ¿no? Sí, 3.5. Sí, porque el 3 ya como que también estaba ahí,
Estaba desfasado. Desde el Pero 2023 estaba ya era simplemente un modelo de legado que tenían ahí para hacer pruebas, pero el 3.5 y de hecho el 3.5 Turbo ya era el disponible para las empresas a través de Apple. Así mismo. Y bueno, en esa versión empezamos a hacer pruebas, empezamos a chequear. Era al principio una herramienta donde casi que le damos un contexto y alucinaba como si esa caraja Dependiera de ello. se metía una vaina por la nariz. Sí, las alucinaciones fueron nuestro primer problema a resolver, porque las personas cuando estaban hablando con ChatGPT y estaban hablando con estos chatbots, se estaban diciendo, wow, qué increíble, o sea, es lo más inteligente con lo cual he conversado. Me puede dar cualquier respuesta, tener una conversación es súper fluido, es súper natural, hasta que los enfrentas en una situación distinta. En este caso, compórtate como este negocio, este es tu inventario, estas son tus condiciones y respétala. Y nos damos cuenta que no las respeta. No, y cuando ya le dábamos más o menos unos 3.000 tokens o 4.000 tokens, que ahorita no es mucho, ¿no? Es lo mínimo prácticamente. Ya se volvía loca. Sí. Mira, alucinaba de todo tipo. Los precios cambiaban, la fecha cambiaba el nombre de los productos. Era un desmadre. Le damos gracias a nuestros clientes que todavía incluso muchos de ellos siguen con nosotros. Muchos de ellos vivieron esa época e incluso todavía tienen esos precios que nosotros teníamos en ese momento, que era precio de prelanzamiento prácticamente, ¿no? Porque ellos también estaban innovando y era algo muy... Es que fuimos los primeros. Sí, realmente. Y por eso es que creo que ellos siguieron a bordo con nosotros, porque esa idea, ese experimento, también a ellos les daba la capacidad de planear alrededor de eso. Y nosotros, siendo desarrolladores de software primero, nos dimos cuenta cómo con software podíamos ir solucionando algunos de los problemas de la alucinación, darle la información a la inteligencia artificial solo cuando la necesitara, ¿verdad? Condicionar a la inteligencia artificial de cómo responder, tener ciertas cosas preprogramadas. Y todo eso nos ayudó a tener el producto mínimo viable antes que la competencia. Y eso también te lleva a ti, emprendedor, de que consíguete clientes que estén dispuestos también a vivir contigo la innovación. ¿Sí? Y el dolor que lleva el crecimiento también. ¿Sí? Entonces, eso es sumamente importante. Los clientes que uno se consigue, si te consigues uno de esos clientes que por cualquier cosa ya es tedioso, de verdad te complicas porque te quedas estancado en algo nada más. ¿Sí? Totalmente. Entonces los clientes tienen que parecerse a ti también. Sí, tienen que estar dispuestos a realmente probar un producto y ajustarse a lo que el producto puede ofrecer. Creo que nuestro primer punto de fricción en el 2023 fue entender que habían clientes que venían en búsqueda de un chatbot y no de una inteligencia artificial. A pesar de que les encantaba el sueño. Exacto. Sí, no entendían. Ellos querían el sueño, querían que nuestro chatbot, que su chatbot fuera increíblemente natural, pero diera siempre las mismas respuestas, lo que es totalmente contradictorio. Sí. No, que hable como una persona, pero que siempre que le pregunten esto responda exactamente así. Tuvimos un tema con una funeraria que justamente, me acuerdo, de nuestros primeros clientes, Abraham, y fue difícil para la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial, cuando alguien le decía, mira, se murió mi papá y quisiera saber cuánto puede costar tal cosa, por decirte algo, la IA, pues, desde ese tiempo ya tenía un sentido humano donde, oye, lamento tu pérdida, hablaba así. Ellos no querían, absolutamente no querían que lamentara la pérdida. Ve al grano, dile cuánto cuesta el ataúd. El ataúd vale esto, 2 por 1, listo. 2 por 1. Y era muy difícil nosotros decirles a la IA eso, no lo entendía. Sí. 2 por 1, ya que el otro también ya agarra la oferta. Pero sí, nos dimos cuenta que esta combinación entre quiero un trabajador súper estricto, pero quiero que suene lo más natural y amigable posible, era algo que teníamos que constantemente tener que conversar con nuestros clientes para alcanzar. Sí, y por si fuese poco, claro que estaba la inteligencia artificial, pero no estaba avanzando tan rápido como es ahora, donde ya, digamos así, el sentido de las versiones y el sentido de las actualizaciones, ya tú accedes y tú dices, pero ¿esto cuándo lo colocaron? ¿Qué sucedió acá? ¿Cómo colocaron esta herramienta, este botón? ¿Cuándo salió? Pero en ese tiempo, cada cosita que salía era anunciado casi que con una conferencia y todo lo demás. Banderas y confeti y todo. Exacto, y porque todavía estábamos muy lentos. Pero ya como la misma inteligencia artificial como que viene ayudando a los mismos creadores de las inteligencias artificiales, entonces pues vamos muchísimo más rápido, ¿no? Sí. Entonces teníamos problemas que ellos también tenían
y nosotros veníamos por nuestro lado solucionando esos problemas. Muchos de esos problemas, digamos así, muchos de esos casos de uso, nosotros los solventamos en la versión número 2 de nuestra Super API, con, por ejemplo, los multicontextos. Como le estamos comentando, teníamos problemas cuando a partir de 4.000 tokens ya empezaba a alucinar. Sí. Pero habían clientes que no querían la Super API que le solventara solamente el 30% de sus problemas, sino que querían el 300% de sus problemas. O sea, casi que... Se inventaban nuevos problemas para atender con la Super API. ¿Y esto además no podrá pagar la nómina? Entonces, todavía pasa, ¿no? Todavía pasa. Pero ya podemos abordar muchísimos de esos casos de uso, ¿no? Pero en ese tiempo... Como con los contextos era planear de que la inteligencia artificial y en la Super API pudiera saber o aprender de diferentes departamentos y responder por cada uno de esos departamentos a través de un solo número de teléfono, a través de una sola interfaz. Sí. Y eso necesitó bastante programación porque eso no estaba preprogramado. Y ahí fue donde se nos ocurrió crear los multicontextos que nos sirvió durante toda la versión número 2, sumamente importante, porque la versión número 2 nos llevó, digamos así, a que habrían cajitas de contenido por separado y había una principal que es como la recepcionista. Entonces, cuando llegaba la recepcionista, había un solo contexto que sabía lo general de la empresa, pero si alguien estaba interesado, imaginemos una clínica. Llegó y, bueno, mira, yo quiero saber las citas de odontología, por decirte algo, o las citas de ginecología. Entonces, él se iba al contexto de ginecología y procesaba ahora solo ginecología. Ese contexto le entregaba a la 2, a la principal función, y la principal función le entregaba al cliente una respuesta, y con eso conseguimos, esto sin inteligencia artificial. No, todo eso software acompañando a la inteligencia artificial. Software acompañando a la inteligencia artificial, que básicamente nos llevó a que los clientes vieran un cambio drástico y que no tenía que ver con inteligencia artificial, porque no todo es inteligencia artificial dentro de la Super API. La Super API tiene un sinfín de herramientas que fueron en el camino, Abraham, llenando vacíos de mercado, vacíos de necesidades, y que las personas que siguen con nosotros o que están con nosotros y que contratan nuestros servicios se dan cuenta de que pero es que esto no es como estas herramientas que conectas aquí. No, esto aborda un sinfín de cosas que ya vienen predeterminadas para los negocios. Sí, totalmente. Acá lo que nosotros nos percatamos desde el principio es que la navaja en sí, que es la inteligencia artificial, va a mejorar de forma lineal, y nosotros nos encargamos de volverlo una navaja suiza, ¿no? Vamos a agregar esta función y esta función. Un cliente le puede parecer útil esto y útil. Entonces, cada vez que desarrollamos una nueva pieza de software que acompaña a la inteligencia artificial, le va a ser útil al siguiente cliente. Así. Y a partir de entre la B2 y la B3, no solo el multicontexto, empezamos a poner listas de Excel para que la Super API pudiera leer inventarios enormes. Empezamos a agregar la capacidad de la Super API de leer imágenes cuando la inteligencia artificial... Y todo el tema de los asesores también. Sí. Que eso empezó en la B3, sobre todo entre la B2 y la B3, sí, que era la triangulación de mensajes que incluso las personas ahorita dicen, wow, ¿cómo hace? La Super API triangula los mensajes hacia un asesor. Cuando no sabe algo, va y pregunta, y luego la persona responde y va y triangula. Y cuando hay una comanda, o sea, cuando se logra la comanda completa, toma el pedido y se lo entrega a la otra persona también en las áreas en específico. Sí. Y eso te lleva que si eres emprendedor, es importante que tu producto tenga una propuesta de valor. Y eso es lo que nos ha llevado con la Super API, de que no le tenemos miedo a la competencia, porque conocemos bien nuestras propuestas de valor. Dentro de la Super API no es solamente el sinfín de herramientas que tiene, el sinfín de botones que incluso a nosotros a veces se nos pierde de vista, y que ¿cómo es que solucionábamos esto? Este cliente quiere esto en específico, esto lo construimos hace 2 años, está el botoncito por allá oculto, porque casi nadie lo usa, pero está ese botón. Eso es parte de la propuesta de valor, Abraham, pero la propuesta fundamental dentro de la compañía es el servicio. Es realmente escuchar a nuestros clientes, que es la razón por la cual la navaja suiza tiene tantas herramientas, que es la razón por la cual la Super API tiene tantas funciones. No, escuchamos lo que solicitan nuestros clientes y vamos desarrollando en pro a satisfacer esas necesidades. Claro, porque no es solo darle la navaja suiza al cliente, sino decirle, oye, mira, ya va, espérate, esta es tu navaja suiza, pero ¿qué necesitas? No, mira, yo lo que necesito es hacer tal cosa. Ah, mira, lo usas con esto. Esa propuesta de valor nos ha llevado a crecer, porque nos lleva a permitir o asesorar al cliente a seguir siendo su agencia de desarrollo.
¿sí? Porque Morna completo es una agencia de desarrollo de software. Sí, somos Entonces, primero desarrolladores de software. Entonces, lo que nos lleva a nosotros es que, hey, no es solo la herramienta, no es solo la navaja suiza, sino que sabemos usarla. Y te acompañamos. Te acompañamos a usarla y la usamos por ti si es necesario. Sí, exacto. Realmente lo que nos diferencia ahí, lo que la Super API realmente supera la mayoría de los productos en el mercado, es la idea de que no es solo toma una herramienta, averigua cómo usarla, ¿no? Nosotros te acompañamos, instalamos, conversamos contigo qué es realmente lo que esperas que la Super API cumpla para ti, y cada vez que sale una nueva función de inteligencia artificial, se la presentamos a nuestros clientes para que puedan aprovecharla, como fue el caso en la V3 de la utilización de Vision para leer imágenes. ¿Sí? En la número 3, empezamos a utilizar Vision y empezamos a conectar a todo el resto de las IAs. A todas las IAs. Tenemos unos enrutadores de IA, empezamos a armar nuestro producto orientado ya a todo el resto de modelos de negocio, que podían ser a todos los problemas que pasaban al día, como, mira, envié un capture de pago móvil, o envié un capture quizás de un examen. Sí. ¿Sabes? Y entonces esos tipos de problemas, y bueno, ¿y qué pasa cuando me mandan esto? Antes no lo leía. No. Pero cuando empezamos con Vision, que empezó bien feo, por cierto. Sí, empezó mal. Leía terrible las imágenes. Leía terrible las imágenes, pero servía, y luego empezamos a experimentar. A ver cómo funcionaba todo el resto de las cosas, y a incluir todo el sinfín de herramientas ya conectados a Odoo. Sí. Empezamos a conectar nuestra Super API a Odoo, al CRM de Odoo, a elegir un CRM de software libre, también somos partners de Odoo, y agregar ya en toda la V3 todo lo que es un embudo de marketing automatizado, ¿sí? Con calendarios automatizados, lectura de chat, no como un bot, deme su nombre, no, sino que si la persona daba completo, él leía la conversación y analizaba y llevaba por el embudo de marketing, todavía lo hacemos. Y eso fue un producto sumamente importante para la V3. No, y sobre todo tienes que pensarlo de que fue un agente primitivo. O sea, le permitimos a la Super API funcionar como un agente sin todavía existir los agentes. Fíjense que nosotros veníamos, como eso siempre lo sacamos de Abraham. El hecho de las inteligencias artificiales están siendo muy generales y nosotros tenemos que enfocarnos en lo que ellos no se pueden enfocar. Sí. ¿Sabes? Y entonces por allí nos fuimos. Y nos ha dado muchísimo éxito eso, porque siempre estamos adelante inclusive. Luego, bueno, ellos sacan alguna herramienta que terminamos mejorando esa bifurcación que nosotros venimos tomando. Claro, porque cuando a Kev se le ocurre la idea de la Super API como concepto, y yo iba evaluando los mercados y le iba comentando, mira, hay empresas que se están haciendo millonarias pero mueren de inmediato y lo pierden todo porque se están enfocando en algo que la Super API todavía no hace, como la época donde habían empresas que solo se dedicaban a conectarse con ChatGPT para leer PDF, pero ChatGPT va a hacer eso. Claro. Eventualmente va a hacer eso. Tenemos que enfocarnos en lo que las empresas en crear necesitan. Plugins. Habían empresas que solo se enfocaban en crear plugins para ChatGPT. Esas empresas murieron. Ya murieron por completo. O cambiaron de rubro. Cambiaron por naturaleza, pero si te pones a ver problemas que están teniendo empresas grandes como Perplexity, cuyo enfoque es que viajaban la web con inteligencia artificial, y ahora los agentes de Google y de ChatGPT lo están haciendo. Esa empresa está luchando por mantenerse relevante. Y habían hay empresas que les ha ido excelente haciendo esa bifurcación, como Gamma. Sí. Por decirte algo, antes cuando empezó ChatGPT y todo esto, ya el 4 inclusive, uno intentaba hacer presentaciones y conectabas algunos plugins para hacer algunos, pero eran fatales todas las presentaciones. Pero cuando sale Gamma y se enfoca, o sea, muy enfocado en herramienta, pero en la especialización no solo de una IA, porque me imagino que por detrás no es solo una IA local o no es una IA solo de ellos, sino que se conectarán a las otras herramientas, no pasa nada. Pero es la herramienta en sí, es la Super API en el área de las empresas. No, todo el tema de presentación y manera gráfica y todo esto, ¿no? De hacer webs y todo eso. Y lo están haciendo excelente, ¿no? Entonces, porque se enfocaron. Porque se enfocaron en eso, ¿no? Sí. Entonces, eso también te lleva como empresario, porque quiero que te enfoques muy bien en eso, en tu producto, en lo que tú estás haciendo hoy en día, de que tú no le puedes seguirle la cola. O sea, tú no puedes siempre estar bajo la sombrilla de alguien, ¿sí? Tú tienes que abrir camino. Si en el producto, si existe competencia y la competencia es buena, es sana, no pasa nada, tú tienes que ver qué es lo que no está haciendo tu competencia, ¿sí? Y enfócate en eso. Si tu competencia sacó algo que está muy arrecho y tú dices, perro, ¿lo puedo superar? No, déjalo.
Deja que él siga siendo lo mejor en eso y tú enfócate en lo que él no está haciendo. ¿Me explico? En lo que él no está haciendo y eso te va a dar muy buenos resultados. Y sobre todo sacarle provecho a lo que ya sabes hacer. Nosotros hemos tenido esta conversación con muchas compañías que están en el mini debate interno, los líderes de las compañías, de educo a mi personal a utilizar inteligencia artificial o construyo la herramienta que yo quiero. Y aquí el tiempo es clave, porque el resto de las empresas están tratando de avanzar lo más rápido posible. Entonces quizás es mucho más eficiente que una empresa como Morna venga a construirte exactamente la herramienta de inteligencia artificial que necesitas, exactamente los agentes que necesitas, en vez de hacer el largo proceso de educar a tus recursos humanos para que luego construyan esas herramientas. Tú te tienes que especializar en tu industria, en lo que sabes que eres bueno, y la especialización realmente te va a garantizar esas ganancias a largo plazo. Así mismo, ¿no? Sí. Y bueno, como último punto, hacer una innovación drástica. Y eso nos llevó a la V4. Una innovación que es nuestra versión actual, nuestra versión mejorada, todavía le seguimos haciendo cambios a la V4. Eso fue que como en noviembre del año pasado... Que se tomó la decisión clave de la Super API está agregando tantas herramientas que se está volviendo enorme. Tenemos que hacerla más modular, tenemos que realmente poder tomar los pedazos, los módulos que al cliente le interesan y construirle esas versiones personalizadas. Mejora. Nos llevó a nosotros, Abraham, a tomar la decisión de, tenemos este mega monstruo, perfecto, ¿qué vamos a hacer con ello? ¿Cómo lo podemos estabilizar? ¿Cómo lo podemos mejorar ahora, este producto? Y cómo podemos hacer de que crezca y que escale sin problemas, digamos así. Y nos llevó a nosotros, bueno, tenemos que tener más control de toda la parte de logs, de qué está sucediendo por cada cliente. Nos llevó a controlar ya de manera interna, de organizarnos de manera interna. Sí. Y ahora tenemos hasta monitores aquí en la oficina que estamos evaluando todo el tiempo cualquier bug constante que está sucediendo, cualquier cosa que pudiera estar pasando, porque hay cosas que no controlamos. Puede ser una IA que se cae, puede ser WhatsApp, si falla un módulo específico, ¿no? Porque cuando estamos hablando de una pieza de software completa atendiendo todo, si falla algo en esa pieza de software afecta al resto de las cosas. Sí. La V4 no es así. Porque si un solo módulo tiene una falla, el resto del sistema sigue funcionando. Sigue funcionando. Incluso pueden haber clientes que pueden estar fallando, pero el resto está funcionando. Sí. Porque para un cliente en específico tenemos inteligencias artificiales en específico. Sí. Que eso es lo que nos llevó a la V4. Separamos todo, lo modulamos por completo y tenemos servidores inclusive, por cada microservicio o cada servicio que tenemos con inteligencia artificial. Y algo maravilloso que tiene la V4 también es que es la primera iteración de la Super API que puede correr localmente. Y eso nos ha abierto las puertas realmente a un montón de clientes que quieren tener su versión de la Super API atendiendo sus cosas, pero de forma interna en inglés. Que eso no te lo tiene nadie más. No. Que puedas tener tus inteligencias artificiales locales, en tu casa, en tu negocio. ¿Sí? Que no está saliendo hacia la nube, que si los datos no están corriendo porque quizás son datos sensibles, y eso nos llevó a nosotros a, bueno, ahora tenemos un producto que conecta a IAs que no solamente son afuera, sino locales o propias, ¿sí? Que muy difícil, no conozco nadie más, la verdad, y eso es bueno para nosotros, pero va a salir, va a llegar, pero nosotros estamos acá de primero en eso, de hacer, implementar y entrenar IAs locales. ¿Verdad? Sí, porque entendemos el problema que tienen nuestros clientes desde la experiencia. No quieres que tu productividad empresarial dependa de que nunca se caiga el internet, que es algo relativamente común. No quieres que tu optimización de productos dependa de, puedo subir este archivo de 15 gigabytes para que pueda analizar esta información. Ya con una IA local tú tienes control total de lo que pasa en tu empresa, no eres dependiente de nadie y eso te garantiza a ti ese crecimiento. Y con esa solicitud. Y nos llevó a aprender de hardware, allá teníamos que implementar esto y todavía seguimos en este proceso, todavía estamos en este proceso porque cada vez va evolucionando, ¿no? Como todo el tema de inteligencia artificial. Y esa V4 nos permitió también tener racks propios que son mega gavetas donde puedes meter archivos y con eso va mejorando la misma inteligencia artificial, todo su aprendizaje, ¿sí? Nos enseñó, bueno, ya conectamos Instagram, Facebook a la misma instancia y responde, o sea que encima de todo es omnicanal, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces nos lleva a nosotros a evolucionar como producto y como servicio y ese es el paso fundamental y es uno de los últimos pasos, pero es clave para que tu producto sea fuerte. Sí. Abraham, es la innovación, la escalabilidad de ella, ¿sí? Las fortalezas que les puedes dar, porque puedes tener un megaproducto, pero también puede ser muy volátil. Entonces, hay un balance de estabilidad y eficiencia, ¿no? Llega un punto en donde tú dices, hey, ya va, voy a innovar en qué, porque no se trata también de sacar ahora
más herramientas y más botones y más cosas, sino que esto que ya tengo funcione bien o funcione cada vez mejor. ¿Me explico? Solo lo que ya tengo, cómo funciona. Y a veces hay que sentarse como empresarios o hay que detenerse como empresarios a decir, ajá, listo, ya llegué hasta acá. Ahora, para poder llegar más lejos, para poder perfilarme, para que te puedas perfilar en lo que tú quieres, tienes que sentarse, colocar todo sobre la mesa. Todo sobre la mesa. El futuro incluso de tu compañía, el futuro de tu producto y decir, ¿qué voy a construir? Y hablando de ese, ¿qué vamos a construir? Quiero que despidamos el podcast de hoy. 20 segundos. ¿Qué ambición tienes para la Super API V5? ¿Qué ambición? Cuéntanos qué ambición. Yo tengo una ambición que quiero contarte, por supuesto, sin que sea tan spoiler, ¿verdad? A ver, cuéntanos tú. Nuestros usuarios que están viéndonos en este momento seguro van a escuchar todas estas clases de funciones que están trayendo los agentes visuales, los que realmente pueden viajar a través de la interfaz, a través de los sistemas operativos y generar funciones. Y yo creo que es una solicitud implícita que vamos a tener tanto interna como externamente con nuestros clientes, la idea de que la Super API va a poder interactuar con sistemas operativos. ¿Okay? Que realmente se vuelve ese pequeño empleado donde nosotros le ponemos localmente y sabe interactuar con todos los programas, interactuar con todos los sistemas que ellos tienen. Esa es una de mis ambiciones para la V5. Sí, para la V5 la función que a mí me encanta y que se está desarrollando es la capacidad agéntica de ir leyendo todas las conversaciones que se quedaron pendientes y no metido dentro de un embudo de marketing. Ya no tiene que ver con embudos ni nada, sino que él automáticamente lee y sabe qué tipo de cliente es, cómo funciona ese cliente, en qué paso se quedó. Y basado en eso, seguir interactuando, volver a activar la conversación con ese cliente solo si es necesario. Claro. Porque inclusive si el cliente, mira, yo no quiero saber nada de ustedes, ¿sí? Quizás ya la Super API dice, no, yo no lo atiendo, ¿sí? Y eso va a depender de qué tipo de cliente de nosotros tenemos, el rubro de nuestro cliente, las conversaciones van a ser por rubro, por diferente, y va a tener una capacidad agéntica que nos va a permitir gestionar, reactivar clientes y aumentar las ventas. Bueno, vamos a dejarle entonces esa pregunta a nuestros viewers. ¿Qué ustedes quisieran ver en la siguiente versión de la Super API? ¿Cuál es su interés? ¿Cuál es el objetivo que quieren alcanzar con una herramienta de este tipo? Y bueno, y para todas las demás preguntas, pueden vernos en nuestro próximo episodio de Morna, el podcast.